Saludos amigos, bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade. Yo estoy acá en Dubái. Y allá en Madrid está Carlos Canales, autor de muchísimos libros, historiador, divulgador. Y hoy estaremos conversando sobre uno de sus más recientes libros. Saludos Carlos, bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas noches aquí en Dubái. Bueno, Déjame buenas mostrar, noches en Dubái, claro, déjame ¿verdad? mostrar la Sí. portada del libro sobre el cual vamos a hablar hoy para Mm. que quienes nos oyen y nos ven, Ujú. cuando se lo encuentren en la librería, sepan a lo que se atienen. Se llama Sí. Soldados de Fortuna, de los condotieros a Blackwater. Y tu coautor es Miguel del Rey. Bueno, quizás en una futura Ujú. ocasión podamos hablar sobre él. Mira, tú sabes que yo he escuchado siempre el dicho de que la profesión más antigua del mundo es la prostituta, pero la segunda Sí. profesión más antigua del mundo es el mercenario. Y supongo que el dicho viene porque habrá similitudes entre ellas. La prostituta no ama al hombre, el mercenario no ama a la patria, pero ambos, digamos que supongo que cumplen su labor y ya hacen bien su trabajo. No sé, yo nunca he contratado los Claro, servicios de ninguna dos, pero supongo, viendo la historia que tú más. vas narrando en el libro, que bueno, tú no hablas de las prostitutas, pero los mercenarios han hecho muchas labores y las han Mm. cumplido. ¿Qué tan de cierto hay en ese dicho de que esta es la segunda profesión más Pues antigua del mundo? que lo acabas de clavar. ¿Te acuerdas de la película Blade Runner? Seguro Ujú. que sí. Sí, sí, claro. Sabes que en Blade Runner los androides, las réplicas, los replicantes, en la malísima traducción española, pero vamos, las réplicas en la novela original de Philip K. Dick, tienen dos profesiones. Son prostitutas o soldados. ¿Te acuerdas de ese pequeño detalle? Bueno, pues es cierto. O sea, son dos de los elementos que la sociedad humana considera prácticos y útiles, que son atemporales, valen en cualquier tiempo, son eficaces en cualquier sociedad y dan resultados óptimos para una comunidad. Por eso, cuando Philip K. Dick idea las dos primeras profesiones a las que se pueden encauzar sus androides, sus cyborgs, sus pequeñas réplicas de seres humanos, pues no se le ocurrió dos mejores que prostitutas y soldados. Efectivamente, son las dos profesiones más antiguas del mundo, la acabas de clavar. Y tenemos noticias de que, bueno, esto ya estaba con los asirios, con los babilonios, con los Mm. griegos. En los registros de todas esas civilizaciones consta que había mercenarios. Sí, claro, el soldado por dinero existe prácticamente desde que existe la guerra. La guerra, como la esclavitud, son nosotros, Miguel del Rey y yo, entendemos que son instituciones humanas prescindibles. Me intento explicar. Es decir, la esclavitud y la guerra, a diferencia de la violencia que parece con natural al ser humano, no lo son. O sea, son, como dijo Clausewitz, la utilización de la política con otros medios. Es decir, no son necesarias. Se puede vivir, puede ser un país perfectamente que viva sin guerra. Andorra, Islandia, tiene más de 1000 años sin guerra y no les pasa absolutamente nada. En cambio, es muy poco probable que tengan más de 1000 años sin violencia. En este sentido, como la guerra es una estructura de violencia organizada, exige una serie de requisitos previos para poder ser llevada a cabo, básicamente una mínima organización social. La guerra moderna, por lo menos al menos la guerra en lo que luego, siglos después o milenios después, fue el mundo occidental, es una guerra neolítica, es decir, nace hace relativamente poco tiempo, no más allá de 6 o 7 mil años. Entonces, en ese sentido, es muy práctico para cualquier comunidad organizada el utilizar algo que siempre se ha demostrado muy práctico. Y es que, como bien dijo Napoleón, la guerra no es cuestión de aficionados. Exige precisión, técnica y habilidad. Entonces, claro, cuanto mejor lo hagas, es cierto. Es decir, una vez le preguntaron a un general británico para qué servía un ejército profesional. Y dijo, para lucirse en combate con los conscriptos. Efectivamente, es cierto. Si tu guerra es limitada y tu ejército es capaz de poder, por circunstancias muy diversas, librar guerras limitadas, el contar con profesionales especializados es mucho mejor. Pero tú has dicho una cosa muy importante, que es por lo que Miguel del Rey y yo empezamos el libro en la guerra moderna. Es decir, el siglo, cuando digo moderno, frontera entre Edad Media y época moderna. Es decir, básicamente contamos alguna anécdota del pasado muy lejano, pero nuestro libro básicamente empieza en los siglos XV y XVI. ¿Por qué? Pues porque nosotros queríamos adaptarlo ya a la existencia de nuestra sociedad como un ente colectivo organizado, y nuestra sociedad es la occidental. Es decir, un mundo ya cristiano, como se llamaba entonces la cristiandad, en la cual los mercenarios no eran sino una categoría de soldados que combatían no por un Estado, es decir, por un Estado soberano, un condado, un ducado o un reino, sino que lo hacían por pura y simplemente interés económico. Es decir, combatían por dinero. O sea, en ese sentido, estoy de acuerdo, la definición que has dado es la correcta. Una sola cuestión, el libro lo titulamos así
porque es una palabra muy bonita del romanticismo, que es, bueno, se hizo muy de moda, se puso muy de moda de nuevo en el siglo XX, durante las guerras africanas de la segunda mitad del siglo XX, porque, hombre, siempre queda mejor que digas que en vez de un mercenario miserable y vil que va solamente por el oro, que eres un soldado de fortuna, da un halo romántico, aventurero, que siempre queda mejor, aunque en el fondo el trabajo que hacen es exactamente igual de bestial que el que han hecho siempre. ¿Por qué bestial? Porque la guerra es brutal siempre. Es decir, la guerra, el halo romántico lo puede tener por las novelas o la historia, pero el combatiente es un combatiente. Es cierto, y esto es importante, que en el mundo occidental, vuelvo, siempre verás que me estoy refiriendo al mundo occidental porque hay matices que podrían variar en otras sociedades o culturas. En el mundo occidental, la guerra ha ido teniendo altibajos de intensidad, de fuerza y violencia, y los mercenarios se comportan en el entorno en el que desarrollan su, entre comillas, trabajo, exactamente igual que el mundo que les rodea. Es decir, en la época de las guerras de religión, los mercenarios eran brutales. En la época de las guerras de encaje, como se llamaban a las guerras del siglo XVIII, bueno, pues las Lace Wars, en ese tipo de guerra prácticamente entre estados soberanos donde se intentaban hacer el mínimo daño posible a la población civil, el juego de reyes que decían en el siglo XVIII, pues ahí los mercenarios eran otra cosa, eran tipos más fríos, más organizados, menos violentos, dentro de que la guerra tenían que llevar adelante con profesionalidad y eficacia. Pero las repercusiones sobre la población civil, que es donde realmente se sufre, variaban en función de, bueno, de muchos elementos que han ido cambiando a lo largo de los últimos 500 años. Claro. Bueno, me estás diciendo que desde muy temprano se vio la ventaja táctica del usar mercenarios y que los Claro, sí, mercenarios sí, sirven para hacer quedar sí. mal a los conscriptos, porque Yo supongo que de vez en cuando te voy a ir, claro, te voy a ir poniendo anécdotas estas como la que te he puesto antes. ¿Te acuerdas de la película 300, la de Miller? Seguro que la has sí, visto. claro, La de claro, los espartanos. Hay contra un los, momento, si te contra los sabes, persas. el líder espartano le dice a uno de los griegos que llega con él, pero Leónidas, solamente traes a 300, a 300 hombres. Entonces él se acerca a los griegos que hay enfrente de Acadios, Beocios, y les dice, ¿tú qué eres? Dice, un alfarero. ¿Tú? Pues yo soy tornero. ¿Tú? Pues soy pastor. Entonces dice, ¿y vosotros espartanos qué sois? Y hacen todos un grito y dice, ¿quién ha traído más soldados, tú o yo? Bueno, pues efectivamente ese es el asunto. Es decir, el llevar un arma no te convierte en soldado. Entonces, Claro. los mercenarios, lo que se supone que aportan de valor añadido, es que son esos, son soldados. Entonces no tienes que entrenarles, ni prepararles, ni enseñarles, ya saben lo que van a hacer. Y como todos los mercenarios de todo tiempo y condición, se supone que como venden su trabajo es como el de cualquier tipo de profesional. Da igual que sea un electricista, un arquitecto, un fontanero o un abogado. Intenta hacerlo lo mejor posible. Entonces das por hecho que los mercenarios que tú contratas tienen un montón de pasos previos que ya han cumplido. Tienen experiencia en guerra, tienen buen armamento y saben usarlo. Entonces, por eso les pagas. Entonces, esa es la cuestión básica de que se hayan contratado mercenarios a lo largo de todos los tiempos. Y el otro factor, pues bueno, le vas a preguntar si no te lo digo ahora, así te lo anticipo ya. Sí, efectivamente, cuentas con que la lealtad vale dinero. Esto es importante. Bueno, pero yo lo veo también como una desventaja para un Estado, porque por una parte tienes a Mm. combatientes más efectivos, pero por otra parte, si se venden al mejor postor, ¿qué garantía hay de que se van a quedar contigo hasta el final de la guerra? O sea, ¿cómo prevía Pues el contratista de que no se fuera al otro campo de la noche a la mañana? el capitalismo tiene sus riesgos. Efectivamente, bueno, ahí está el problema, que algunas veces te traicionan. Entonces, bueno, eso, pero no, luego eso es importante porque, por ejemplo, mira, hace poco en una conferencia en Madrid sobre este tema, uno de los oyentes planteó un detalle muy importante, que era muy interesante. Hay quien dice que un soldado que combate por su hogar, por su patria, por su nación, por su bandera, por su familia, es 1000 veces mejor que un soldado mercenario. Pues no, no necesariamente. Exactamente igual que un soldado mercenario no es necesariamente mejor que alguien que combate por su patria, su familia, etcétera. Depende de muchas circunstancias. Básicamente, la principal la acabas de apuntar, que es hasta qué punto un soldado mercenario está dispuesto a entregar su vida a cambio de un salario que cobra y hacerlo por honor. Bueno, eso ha tenido picos y cambios a lo largo de toda la historia. Entonces yo ponía un ejemplo muy curioso y es que en las guerras de Flandes, en el siglo XVI-XVII, los tercios españoles a menudo se encontraban con una cierta ventaja frente a sus enemigos, y es que las Provincias Unidas de Holanda, muy a menudo no, en la práctica totalidad, en un estado muy rico, se nutría fundamentalmente de mercenarios holandeses, ingleses, mercenarios de las naciones protestantes europeas. Y muchas veces estos mercenarios no combatían hasta el final. Lo hacían, pero con ciertas limitaciones, no sea que la cosa se fuera a poner muy fea. Lo
hacía que muchas veces ejércitos más pequeñitos, como las tropas de la monarquía hispánica en Flandes, tuvieran ventaja frente a enemigos más numerosos que no estaban dispuestos a sacrificarse de la misma manera. Esto puede ser interesante en ocasiones porque es un problema, pero se puede dar el lado contrario. Voy a ponerte dos ejemplos del mismo país, dos ejemplos suizos, nación de conocidos mercenarios a lo largo de la historia. Durante el saco de Roma por el emperador Carlos, las tropas españolas y alemanas, cuando atacan San Angelo, la zona donde se ha refugiado el Papa, se encuentran con que la Guardia Suiza, que es un ejército mercenario, decide cumplir su juramento. Murieron todos. Todos. Es decir, con lo cual, bueno, pues a veces resulta que los soldados mercenarios hacen honor a lo que valen. ¿Qué ventaja tenía eso? Pues algo que para lo mejor ahora mismo es incomprensible, pero en el siglo XVI tenía su importancia, y es que eran padres, hermanos o hijos de gente de los cantones donde los reclutaban. La Guardia Suiza hoy se sigue reclutando en los mismos cantones suizos que en el siglo XVI. Y no deja ser un pequeño detalle el que en ello iba algo más que el dinero o que la valía de tu vida. Era el honor, algo ahora mismo incomprensible, y la necesidad o sabiduría de que si tú te portabas bien, seguirían contratando a tus hijos, a tus hermanos, a tus nietos. Es decir, de que tú te jugabas algo más que lo que era tu paga, sino que jugabas un prestigio que tenía en aquel entonces mucho valor. Otro ejemplo, también suizos, en Rosbach. En la batalla de Rosbach, en la Guerra de los 7 años, hay un momento que el ejército prusiano está a punto de hundir la línea francesa y hay un momento ya que los franceses ceden. Pero hay una pequeña colina en la que hay un grupo que no se va. Entonces el rey de Prusia, Federico el Grande, coge el catalejo y le dice a su estado mayor, ¿qué es ese muro que mi artillería no logra derribar? Y le contesta uno, son mercenarios suizos del rey francés. Es decir, no lo entendía. Entonces el rey se acercó y le saludó con su sombrero a la colina de los soldados suizos que defendían la colina porque consideraba que era un acto de honor inusual. Otro ejemplo en español. En la batalla de Bailén, los soldados, cuando los franceses ocupan Madrid, desarman al ejército español y a los soldados suizos, había 5 regimientos suizos en el ejército español en 1808, los ordenan pasarse al lado francés. Los obligan a alistarse como soldados franceses. Entonces, aunque les obligan, los regimientos suizos que pasan a estar bajo el mando francés consideran que su honor y su servicio sigue al mando de la corona española. Y en Bailén, en cuanto tuvieron la primera oportunidad de enfrentarse contra los compatriotas suizos suyos del bando español, se cambiaron de bando. Se pasaron al de aquel que habían jurado defender con lealtad. Entonces, estos detalles son ahora mismo quizás incomprensibles, pero significaban que la vida de un mercenario a veces era mucho más compleja y que se regía por unos códigos que hoy nos resultarían muy extraños y muy difíciles de entender, pero que en los siglos XVI, XVII y XVIII tenían un enorme valor. Y todavía en algunas guerras modernas lo han tenido o lo siguen teniendo. Tú me dices que no hay evidencia de que los mercenarios cometan más o menos atrocidades que el resto de los ejércitos. O sea, que si se portan mal en una época es porque en esa época todos los ejércitos se portaban mal. Y si se portan bien en una época es porque era la norma. Podríamos hacer un análisis prácticamente pormenorizado uno a uno, pero serían casos individuales donde habría que seguir cada unidad mercenaria a lo largo de la historia. Pero es verdad que en general, los soldados mercenarios obedecen lo que les dice su pagador. Y normalmente no van más allá de lo que su pagador pretende, porque va en detrimento suyo. Es decir, no tiene ningún sentido. Voy a poner un ejemplo muy clásico. Las guerras del siglo XVIII, las que llamaba antes guerras de encaje o las less wars, donde habitualmente se cambiaba en Europa territorios sin causar un enorme daño a la población civil o el mínimo posible, se hacía básicamente porque el monarca o el jefe de Estado de turno no quería destruir la ciudad que iba a ser suya al año siguiente. Entonces no había un especial interés en hacer daño a la población civil. En cambio, en el siglo XIX, que esto cambia profundamente a partir de la Revolución Francesa, curiosamente con la libertad y la democracia moderna, donde los ejércitos se convierten en auténticas máquinas de fanáticos ideologizados, el daño a la población civil es terrorífico. Si alguien lee libros como Continente Salvaje, que es una obra impresionante, lo que descubres es que un ejército mercenario, un ejército profesional puede ser muy duro, pero un ejército fanatizado de ciudadanos convencidos de que tienen razón es muchísimo peor. O sea, es el horror total sobre la tierra, porque no se va a parar ante nada. Entonces, realmente no son ni mejores ni peores, son prácticamente iguales. No funcionan peor ni mejor. Todo lo contrario, a veces funcionan de manera más profesional y más fría, porque no tienen tampoco un interés específico añadido en, cuidado, en otros tiempos, no me refiero
tiempos recientes, la población civil, a lo mejor de una ciudad citada, era parte del botín, con lo cual ahí cambiaba. Es que eso es muy típico de las guerras de antigüedad, donde los mercenarios, bueno, pues muchas veces se les pagaba de esa manera. Bueno, mira, no se podía pagar la soldada del tiempo, pero cuando la ciudad caiga, haz lo que queráis, con las tías, el dinero, las propiedades, los bienes, lo que os dé la gana, convertirlos en esclavos, hacer lo que queráis. Y por supuesto lo hacían. Dependen fundamentalmente del mando que les paga y del sistema de control que tienen. Ahí hay un matiz. Es muy importante diferenciar ejércitos mercenarios en los cuales el control es firme y ejércitos mercenarios en los que el control sobre las tropas es muy bajo y prácticamente hacían lo que les daba la gana. Hay todas las variantes que te puedas imaginar a lo largo de la historia. ¿Y cómo se controlaban a los mercenarios? Porque por lo menos si fuese con Claro, los conscriptos, yo veo que hay más control porque por lo menos se sabe de dónde claro. vienen, qué aldea Sí. en un país y tal. Pero con un mercenario que no se conoce mucho sobre su pasado, porque ni siquiera es de tu propio país, ¿cómo controlas lo Verás, que puede o lo que deja de yo hacer? para limitarnos al que contamos en nuestro libro, que es como digo, la guerra de la Edad Moderna, principalmente, aunque hay anécdotas medievales y alguna historia que contamos un poco, en general el contrato de mercenarios era una cosa bastante seria, muy organizada y muy bien regulada. Si tú normalmente contratabas en función ya de una fama. Contratabas a los croatas, por ejemplo, vamos a poner la monarquía hispánica, que contrataba mercenarios constantemente. Fíjate que la monarquía hispánica está, la estructura del ejército en los siglos XVI y XVII está organizada en tercios. Bueno, pues los tercios se utilizaban normalmente para determinados tipos de contratos de mercenarios que servían bajo banderas de la monarquía hispánica, bajo mando directo de maestres de campo, que eran extranjeros como las tropas, pero que se responsabilizaban de lo que contrataban y para qué. Por ejemplo, España, los irlandeses, que eran católicos, los solía integrar en tercios, como a napolitanos, a sicilianos o a sardos. Sin embargo, a los alemanes los organizaba en pie de regimientos, altos y bajos, según la zona de Alemania en la que reclutaban, normalmente entre católicos. Bueno, pues esto es muy curioso. Por ejemplo, cuando contratabas croatas, contratabas porque querías caballería ligera. Entonces, buscabas especialistas y muy concretos por una actividad. Y tú sabías que su fama les precedía. La persona que lo que tú firmabas el contrato, que normalmente era el coronel o el maestre, el responsable de la tropa que contrataba, era responsable de la soldada que percibían y también, en cierto modo, del comportamiento que iban a tener. O sea, es decir, la fama y el prestigio era muy importante, con lo cual tú sabías que lo que contratabas tenías que tener un cierto nivel de eficacia y un cierto nivel de calidad, que podía ser mejor o peor, pero también subían el sueldo. Cuando los españoles, y en el libro dedicamos un capítulo, se contratan como mercenarios para el rey Enrique VIII en las campañas en Escocia, Enrique VIII lo que contrata son hiperespecialistas, lo que él no tiene. Arcabuceros montados del mejor ejército tecnológico del mundo en aquel entonces, que era el español, con lo cual lo que coge son hiperespecialistas a los que manda a la frontera de Escocia porque sabe que va a combatir contra semisalvajes. O sea, gente contra la que no tienen nada que hacer el enemigo. Entonces, el prestigio se basaba también en la capacidad que tú tienes de recuperarte. Hay un caso muy curioso por ejemplo, de esta campaña, en la cual, bueno, pues un grupo de mercenarios españoles entregó una fortaleza por dinero a los franceses y escoceses. El caso es que, claro, Enrique VIII montó en cólera. ¿Cómo es esto? Entonces, el propio jefe de los mercenarios españoles en Inglaterra se comprometió bajo su honor a recuperar gratis esa fortaleza perdida, porque les iba el prestigio y el honor en ello. Entonces, quiero decir que es que los factores que ahora nos parecían muy extraños en el siglo XVI y XVII eran muy importantes. Entonces, estas cuestiones, un mercenario no era un servil o abyecto o miserable. Un mercenario puede ser cualquier persona en un momento dado que combatía por dinero porque lo que él sabía hacer, que era la guerra, lo hacía mejor que nadie. Y era incluso una profesión, bueno, valorada y honesta, en la cual tú servías bajo un señor o un príncipe que te pagaba una soldada durante un tiempo. Por ejemplo, nadie podía cuestionar a que los católicos que combaten bajo bandera española en el siglo XVII ingleses fueran traidores a su patria. No, no lo eran, simplemente combatían por una religión contra una nación que era la suya, de la que no renegaban, pero de la que entendían que el gobierno que tenía, imaginemos en este caso el de Cromwell, eran enemigos suyos y por lo tanto no tenían ningún inconveniente en ponerse bajo banderas españolas porque era algo perfectamente natural. Eso se trata de mercenarios, como llamaríamos ahora, a tiempo parcial. Es decir, eran mercenarios ocasionales. No eran como los suizos, por ejemplo, que combatían como mercenarios durante toda su vida a favor del reino que les pagara indefinidamente. Por ejemplo, los walgis, los irlandeses que combatieron durante siglos a favor de las monarquías católicas, lo hicieron a favor del papado, del imperio austriaco, de Francia o de España. En ese caso lo hacían porque las monarquías que les contrataban les ayudaban en función, en este caso, de un tema ideológico religioso frente a sus enemigos protestantes, en este caso ingleses. De hecho,
en el siglo XVIII los irlandeses llegaron a ser la mayor minoría extranjera en España. Es decir, eran una barbaridad. ¿Por qué? Es decir, porque se les acogía, se les daba nacionalidad, se les daba el mismo trato que a los españoles y a cambio de una cosa, servir en el ejército. En 1808, cuando empieza la invasión francesa de España, había 3 regimientos irlandeses de español completos. Entonces, bueno, pues estas cuestiones, ¿eran mercenarios? Sí, lo eran, por eso que combatían por dinero. Pero no eran mercenarios a favor de cualquier postor. Jamás se hubieran combatido a favor de un príncipe protestante, de un Estado protestante. Por eso digo que hay que tener mucho en cuenta también, cuando vemos el fenómeno histórico de los mercenarios, el entorno en el que se desarrolla su actuación, porque eso es muy importante a la hora de definir su comportamiento. Claro, pero sí hubo mercenarios que lucharon contra su propio país, alistándose con las tropas enemigas. Claro que sí, por supuesto, claro. Sí, claro. Y Claro que sí, eso ha ocurrido siempre. ¿Puedo poner un ejemplo pequeñito, muy conocido? Sí, adelante. Durante la guerra entre Estados Unidos y México, en aquel entonces, en 1846, Estados Unidos era un país protestante de manera abrumadora. Es verdad que había pequeñas minorías católicas en el Golfo de México, en Florida, pero era algo muy ridículo, muy pequeñito. Bueno, pues se planteó un serio problema con algunas unidades formadas por voluntarios irlandeses a las que el trato que se les daba por parte de los oficiales y los suboficiales americanos era brutal. Fue tan brutal que varios cientos de ellos desertaron y se pasaron a México, se pasaron los mexicanos, el famoso Batallón San Patricio, que combatió con México durante toda la guerra hasta que prisioneros por los americanos los condenaron a muerte. Bueno, pues en este caso son dobles traidores, es decir combaten, es decir, ¿cómo haces algo así? Bueno, eres en teoría un mercenario que ni siquiera es tu patria, pues Estados Unidos es tu patria acogida, pues tú has nacido en Irlanda, pero aún así te pasas al bando del enemigo porque tú entiendes que en este caso el trato que te están dando, aquí el trato era como católicos, era humillante, vejatorio y vergonzoso, con lo cual no dudaron en pasarse al lado mexicano sin ningún problema. Bueno, pero tú mira las distorsiones historiográficas que a veces hay con fines propagandísticos, ¿no? Porque siempre ha habido en la propaganda nacionalista mexicana que esos regimientos que se Sí, pasaron al lado de México es porque siempre es lo que uno siempre escucha en Latinoamérica, ¿no? Sobre todo de la sí, izquierda, de la izquierda que sí. tiene mucho rencor contra Estados Unidos. Y lo que siempre se ha dicho, y que presumo que es un mito, pero ya nos lo aclarará, es que esos regimientos se pasaron al lado mexicano porque ellos consideraban que la guerra era injusta, que la guerra que Estados Unidos le estaba haciendo a México era injusta y que bueno, que se agarraron Texas y Arizona y tal de forma imperialista y que ellos, digamos, en un gesto antiimperialista se pasaron, pero les importaba un bledo. bueno, eso es lo que siempre se ha contado, ¿no? Pero está bueno que nos lo aclare. Vamos a ver, de hecho no fueron regimientos, fueron solamente unas decenas, en total formaron un batallón, algo ridículo. En la guerra ni siquiera eran 600, 700, eran muy poquitos. Eran muy poquitos, es una ridiculez. O sea, a ver, ¿cómo explico la palabra ridiculez? 50.000 soldados españoles combatieron con la Wehrmacht en la Segunda Guerra Mundial. Estos eran unos 400, 500, no era nada. Era una pequeña unidad, muy pequeñito, y efectivamente lo hicieron porque se sintieron discriminados, ofendidos y vejados, principalmente por su origen y su religión. Fue el motivo esencial. O sea, ahí hay historias mexicanos que lo reconocen con total libertad. Lo otro, el imperialismo, no sabían ni lo que era el imperialismo, no sabían nada, la mitad no sabían leer. Les daba absolutamente igual, simplemente les maltrataba de una manera absolutamente humillante y vejatoria y se cambiaron de bando. Casos como este ha habido centenares en la historia. Es decir, y además son muy difíciles de enjuiciar. Voy a poner un ejemplo. Es decir, ¿era un traidor un soldado ucraniano que desertaba el ejército soviético y se unía a los alemanes? ¿O al revés? Hay una película, por cierto, muy reciente que me ha gustado bastante, que se llama 1944, que narra muy bien la historia de dos hermanos estonianos. Uno con los soviéticos, con el ejército rojo, y otro con las Waffen-SS, con los alemanes. Es decir, ¿es uno peor que el otro? No, simplemente son circunstancias, formas, momentos. Lo que tú decías de la disciplina, la Legión Francesa es un ejército mercenario, es una unidad mercenaria. La Legión Francesa es un ejército mercenario perfecto y sin embargo es una de las unidades de disciplina más férrea del mundo. Entonces, es que la disciplina, el honor, lo que a ti te imbuye no tiene tanto que ver como la bandera que defiendes. Son cuestiones distintas. Hombre, lo que has contado de la anécdota mexicana, yo he visto cosas en foros, pero de troncharme de risa. O sea, los miles de irlandeses, pero si eran 4 gatos. Pero si había más mormones que irlandeses en el bando. Es que decir, que era una cosa absolutamente ridícula. Pero no obstante, es normal decirlo, porque el nacionalismo contamina la historia, no ahora, ha contaminado siempre. Entonces, la palabra mercenario es de uso complejo. Es decir, por ejemplo, nosotros evitamos llamar mercenarios, aunque lo sean, a las unidades de extranjeros que combaten incorporadas a un ejército regular.
Es decir, la Legión Francesa, para nosotros en el libro, no sería estrictamente un ejército mercenario, que lo sea en la práctica. Son soldados que combaten por dinero. Sin embargo, yo no llamaría, por ejemplo, a mercenario a un salvadoreño que se alista en el US Army. O no llamaría mercenario a un ecuatoriano que se alista en la Legión Española, que pueden hacerlo. O sea, es que no es exactamente un mercenario. O sea, no es exactamente lo que yo llamaría un mercenario en el concepto general, que es quien combate por dinero bajo la bandera de un país que no es el suyo. Según la literalidad de lo que acabo de decir, los casos que he puesto son mercenarios de manual. Y sin embargo, nosotros entendemos que no sería exactamente así, porque forman parte de unidades regulares del ejército que los contrata. En tanto que nosotros entendemos que el mercenario puro forma unidades autónomas dentro de ese ejército y opera bajo mandos suyos de manera autónoma en ese conflicto. Entonces, este pequeño matiz, que es un matiz nuestro, aclara algunos términos que si no serían muy difíciles de entender, como lo que supongo que sacarás luego de los ejércitos mercenarios modernos, que es una cosa originalísima. Bueno, antes de llegar a eso, te quería plantear otras cosas. Siempre he escuchado yo de la gente que es muy crítica de los mercenarios, eh, que los estados corren un enorme riesgo de que los mercenarios se vuelvan contra el propio estado que los contrata y que incluso tomen el poder. Y ha habido algunos casos, por ejemplo, sé que una dinastía de Egipto, Los mamelucos, claro. los mamelucos, que Claro, eventualmente ellos eran sí, mercenarios venidos de la sí, Europa Oriental y del Imperio Otomano, sí, los trajeron a ser soldados en sí, Egipto, pero señor. eventualmente dieron un golpe de estado y bueno, agarraron el poder en Exacto. Egipto. Entonces, cuéntame un poco cuántas veces ha ocurrido esto en la historia y cuán grande es este riesgo para un estado. Muchísimas veces. Ha ocurrido muchísimas veces, pero eso también depende de cuando un ejército le encarga la totalidad de su seguridad a una nación a extranjeros. Ese es el riesgo. O sea, voy a poner un ejemplo mío. En España, el 30% de las fuerzas más o menos especiales del ejército español están ya formadas por extranjeros. No son españoles. Esto es un fenómeno común actualmente en toda Europa Occidental y en Estados Unidos y en crecimiento. ¿Afectaría esto a la solvencia, a la seguridad de la seguridad española en el futuro? Pues no lo sé, pero podría llegar. Lo dudo de momento porque por razones culturales, socioculturales, son gente muy próxima a España, pero podría ocurrir. Lo que tú dices sí, ha ocurrido muchas veces. Y ocurre fundamentalmente cuando suceden esos dos fenómenos. Uno, tú tienes una defensa en manos de profesionales, no hay conscripción, y esos profesionales no son ni siquiera de tu país, son extranjeros. El caso de los mamelucos es fascinante porque es uno de los intentos, de los éxitos más logrados de una dinastía formada por soldados extranjeros, que además lo alucinante es que continúa en el tiempo. Lo explico brevemente porque me parece fascinante. Los mamelucos, que efectivamente eran lo que tú has dicho, eran reclutados principalmente en lo que es el Cáucaso, entre no necesariamente musulmanes, muchos eran cristianos, incluso paganos, porque el fenómeno, bueno, principalmente eran musulmanes o cristianos, los cogían en las estepas de Circasia y en lo que es el extremo norte del Cáucaso, y efectivamente los vendían como esclavos, los cogíamos esclavos en el Imperio Otomano. El Imperio Otomano en Egipto, bueno, el Imperio Otomano se suministró toda su vida a través de esclavos que formaban el ejército, pero no eran mercenarios estrictos en su, porque los contrataban desde niños, que eran los genízaros, que eran educados, es decir, de hecho eran propiedad del sultán, del califa, de la Sublime Puerta, y dependían de él, eran suyos. Entonces, tenían una serie de requisitos muy duros, pero bueno, tenían una vida garantizada fantástica, siempre y cuando que desarrollaran bien su labor. Luego cuento un detalle de los mamelucos, de los genízaros turcos, que es muy curioso, que se parece al caso egipcio, pero no del todo. En Egipto se produce un fenómeno y es que el ejército mercenario mameluco, contratado por los egipcios, tiene un éxito inaudito cuando es el primer ejército de la historia que derrota a los mongoles en campo abierto en una batalla general en la fuente de Goliat. A partir de la victoria sobre los mamelucos, sobre los mongoles en la fuente de Goliat, solo unos años después destruyen el ejército cruzado de Luis de Francia en Damietta, en la costa de Egipto. Con lo cual, a finales del siglo XIII, Egipto se encuentra con que sus soldados profesionales esclavos han destruido a los cruzados, a lo mejor que tenía Europa Occidental, y también a los mongoles, lo mejor que había en el mundo. Entonces, claro, un ejército así es consciente de su poder y su fuerza y deciden que vamos a estar nosotros a orden de este pringao. ¿Por qué nos agrupamos como si fuéramos una pequeña organización, le largamos de una patada y nos encargamos del gobierno? Y es lo que hicieron, pero con un matiz interesantísimo. No solo se convierten en la élite del gobierno de Egipto hasta 1517, cuando los turcos les vencen, sino que hacen algo fantástico, y es que durante 200 y pico años siguieron suministrándose de
esclavos del Cáucaso. No cogían egipcios ni cogían extranjeros de otra parte. Seguían el mismo sistema. Niños esclavos capturados en el Cáucaso que mandaban a Egipto, donde los educaban desde pequeñitos para ser parte de la estructura de poder del gobierno mameluco. Es una historia de esclavos armados que se hacen con el control de un país y lo mantuvieron durante 200 años, realmente fascinante. Yo creo que un caso en ese sentido prácticamente único. Respecto a la primera parte de la pregunta, sí, siempre existe el riesgo. Hay centenares, sería imposible, sería agotador, de casos en los cuales los mercenarios se han cambiado de bando, han anulado el contrato, entre comillas, que tenían con su pagador o se han hecho con el poder del Estado para el que supuestamente trabajaban. Y si me preguntas el por qué, pues bueno, es que tiene cierta lógica. Es una manera bastante cómoda cuando tú te das cuenta de que quien depende de ti, pues bueno, es más débil que tú. Hay un caso curioso al que te iba a contar, que es el de los genízaros. Los genízaros estuvieron a punto de lograrlo, pero no lo consiguieron a principios del 19, porque eso Arnold Toynbee, uno de los grandes historiadores de la historia de la humanidad, lo explica a la perfección. Él dice de una manera muy graciosa y muy simbólica que los turcos eran un pueblo de guerreros pastores que se movían con sus ovejas montados en caballos, vigiladas sus ovejas por perros. Y cuando entran en las zonas de llanura de Europa del Este, de la Europa balcánica, llanuras y montes, hacen exactamente lo mismo. Las ovejas son los campesinos eslavos, los perros son los genízaros y ellos son los jinetes con sus caballos. O sea, son los dueños de un lugar en el cual crean un esquema parecido de una manera simplista, pero que funcionaba a la perfección. ¿Cuál fue el problema? Cuando sus perros empiezan a comerse a las ovejas. Que es lo que empieza a ocurrir en los Balcanes cuando los genízaros empiezan a atacar a la población cristiana ortodoxa griega, pues claro, digo, eslava. Dice, ahí se acabó el problema, pero entonces tienes un problema tú. Y es cuando los destruyen y los eliminan como cuerpo organizado a principios del 19, pero estuvieron a punto de intentar lo mismo que los mamelucos en Egipto. Eso demuestra que efectivamente un ejército mercenario con poder es muy peligroso. Y sí, hay muchos casos en los cuales se han hecho el control de un reino, de un país o de una ciudad. Bueno, un riesgo similar que yo siempre escucho en discusiones sobre mercenarios es que, digamos que pueden ir armando lo que Eisenhower vino a llamar el complejo militar industrial, ¿no? Entonces, Sí, claro, señor. si la guerra es un negocio para ellos, entonces para continuar su negocio, y tú me has dicho que esto viene de varias Sí. generaciones porque hay familias enteras y clanes enteros de mercenarios, pues entonces, Sí. si eso es una tradición de profesión que ya está muy arraigada y que ellos no se van a dedicar a otra cosa porque ya está en la tradición, o sea, ninguno de esos va a dejar las armas para meterse a maestro, albañiles, no, ya Claro, lo van a había. Lo que has dicho es cierto. Es decir, durante generaciones, por ejemplo, en España sigue existiendo la asociación Wild Geese, los gansos salvajes, que es la asociación de los descendientes. En mi clase del colegio había 2 niños de origen irlandés. Es decir, pues 3 por apellidos. Es decir, 3 de 20, una barbaridad, si te fijas en el número. Un primer ministro, O'Donnell, no deja de ser, bueno, jefes de la Fuerza Aérea como Kindeland, tienen apellidos irlandeses, porque eran irlandeses, descendían de los clanes militares que se hicieron con una parte importante. Es decir, eran gente que por tradición, pero por tradición lejana, pues servían bajo el rey de España, las guardias valonas. Es decir, cuando España pierde Flandes en 1714, las guardias valonas siguieron un siglo más. Es decir, durante 100 años más, familias de nobles de Flandes siguieron mandando a sus hijos a servir bajo las banderas del rey de España en las guardias valonas porque les daba prestigio, honores, riqueza, poder y fama. Es decir, claro que había clanes que por supuesto seguían bajo las armas, es decir, zonas enteras de Irlanda, de Escocia. En Europa había zonas que suministraban mercenarios al resto de Europa. Los suizos, los escoceses, los irlandeses, los claro. croatas, que servían bajo banderas de diferentes reinos porque su sociedad estaba organizada para que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos sirvieran siempre bajo las armas de reyes extranjeros. Bueno, claro, y Claro, era una forma más. si esto es un negocio Claro, familiar, como claro, tú lo vienes claro. presentando, entonces Pero más que están familiar, eran negocios de clanes, de grupos, de zonas enteras, que toda su vida y tradición era enviar soldados a combatir para otros reinos en guerras extranjeras. ¿Qué traían a cambio a su región de vuelta? Dinero, poder, fama, gloria, honores. Es decir, eso que era valorado, que permitía que sus hijos, nietos, bisnietos siguieran siendo contratados. Y eso hubo regiones europeas enteras que eran suministradores de mercenarios, igual que había otras que eran contratistas, receptoras. Y eso es graciosísimo porque se mantuvo hasta el siglo XIX. Es decir, y es una cosa que en el caso europeo es clarísimo y evidente. Luego hay un pequeño matiz importante en lo que has comentado y es que efectivamente el riesgo que tú tienes cuando creas una sociedad, porque lo que has citado del complejo militar industrial es algo mucho más sofisticado y mucho más complejo, que iría mucho más allá, aunque está relacionado, y supongo al final lo tocarás. Bueno, yo no sé si esto es políticamente correcto o no, pero cualquiera que coja las guerras de Estados Unidos descubre que las guerras las libran los demócratas, siempre.
Es decir, ¿por qué? Porque son los que por una serie de razones político-técnicas están vinculadas a las industrias de la guerra. O sea, se puede decir lo que se quiera de Trump, pero Trump es el No, primer pero no es presidente en halcón, 100 no es años halcón, que no ha librado una guerra, no es porque es un halcón. negociante, era un tipo que necesitaba negociar. En cambio, bueno, los Estados Unidos acaban de actuar en Siria hace una sola semana. Y ya están de vuelta a su rollo habitual. Es decir, es que esto es más complejo de lo que la gente cree a veces. O sea, muchas veces, cuidadín, el pacifismo como tal no existe. Es decir, alguien decía, Adam Smith, que el libre comercio entre las naciones evitaría los conflictos. Es verdad. La Unión Europea es el ejemplo perfecto de que la guerra no es necesaria cuando tú tienes un estado de bienestar generalizado donde la guerra se hace inútil, porque la guerra es siempre un fenómeno económico. Entonces, si ese fenómeno económico tú no lo tienes, deja de tener ventaja y por tanto prescindes de ella, porque no ves ninguna utilidad en la misma. El problema lo tienes cuando la guerra se convierte en algo útil porque te da de nuevo dinero. Entonces, claro, el papel entre eso y un mercenario es mínimo. De ahí a tener mercenarios solo hay un paso. Bueno, la sociedad occidental ya la ha dado hace unos años. Hemos Claro, vuelto a ellos. claro. Bueno, hablame un poquito de los mercenarios ya en épocas más contemporáneas Mm, y curioso que tu claro. libro, el Mm, subtítulo mm, de tu libro es de los condotieros a Blackwater, porque claro, Blackwater es mm, esa mm. empresa para muchos Bueno, infame. Hoy Academy Pues sí, ha o cambiado de nombre. le cambiaron el Sí, nombre, ha claro, cambiado de nombre, sí. pero el dueño sigue siendo el mismo, que casualmente Jodimos, es el jodimos. hermano de una que fue ministra de Educación de Trump, lo cual es un poco extraño porque Sí. uno no se imagina que en una familia haya educadores y mercenarios que sean Ha habido un hermanos, poco de ¿no? todo. Pero hay un poco de todo. Aquí, pero Cuéntame fíjate de que de nuevo Blackwater. vuelve a sonar muy bonita la palabra soldados de fortuna, porque se vuelve a aproximar al concepto original. A ver, nosotros dedicamos una gran parte del libro a las grandes guerras mercenarias de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo las guerras africanas, que de nuevo pusieron de moda en Europa el concepto del mercenario en sentido clásico, el tío que se alistaba a, bueno, a una especie de guerra más o menos extraña por dinero, punto. Entonces, es verdad que en los conflictos postcoloniales que siguen a la caótica descolonización africana, pues sembró el mundo sobre todo África, de mercenarios, es decir, los mercenarios se convirtieron en algo que era de nuevo parte del paisaje habitual europeo entre 1960 y aproximadamente los años 80. ¿Por qué? Porque en los 20 años, de nuevo, las antiguas potencias colonizadoras, Bélgica, Portugal, Francia, el Reino Unido, volvieron de nuevo a sus guerras africanas. Eso atrajo a europeos occidentales de otras zonas, alemanes, italianos, españoles, más la gran potencia, bueno, que no era exactamente colonial, sino la gran potencia europea blanca de África, que era África del Sur, que se convirtió en una especie de núcleo irradiador de mercenarios porque necesitaba mantener su estructura de apartheid, de separación racial y su sistema de gobierno, y se nutría fundamentalmente de que en las guerras de los países vecinos hubiera un núcleo que defendiera posiciones más próximas a Occidente. Eso unía los intereses de la Guerra Fría, el conflicto entre rusos, chinos y el mundo occidental, en lo cual se combatía por materias primas y por espacio y por territorio. Bueno, todas estas guerras se desarrollan durante unos años, 20, 30 años, en el modo tradicional, es decir, son guerras civiles en las cuales hay un bando que contrata mercenarios. Pero esos mercenarios fueron cambiando lentamente hacia lo que llamaríamos especialistas. El gran cambio ocurre a finales de los años 80, cuando, bueno, a principios de los 90, cuando cae el régimen sudafricano, el régimen de apartheid, y hay miles de especialistas militares Sin que trabajo. conocen su profesión, que no tienen trabajo. Son una mezcla básicamente eran sudafricanos con algún rodesiano, que eran menos en número, y luego se nutrían de ex mercenarios de colonias africanas, principalmente muchos nacidos allí, básicamente de origen belga, francés o portugués, que conocían muy bien África y que, bueno, que habían combatido en guerras más o menos postcoloniales y sabían sabían qué era lo que había que hacer. Esta gente tienen de repente, hay un tipo, se llama un tipo genial, que se le ocurre una idea, que es la creación de una sociedad que se llama Executive Outcomes. Executive Outcomes, que nace, bueno, promovida por dinero y por iniciativa británica, pero y sudafricana, se le ocurre una idea genial. Es decir, hay un conflicto brutal en Sierra Leona. Sierra Leona es un país al que han destruido en una guerra civil, pero que cuenta con algo fundamental. Cuenta con diamantes azules, uno de los mejores semiconductores del mundo, y es una nación importante porque sus minas de diamantes son importantes para la industria de la tecnología avanzada, militar, civil y además encima con un valor enorme. Esa guerra hay que ganarla, pero claro, está muy feo el mandar soldados para ganar una guerra así.
¿Qué país occidental con la opinión pública te manda a un soldado para implicarse en una guerra donde vas a defender a los dueños de los campos diamantíferos que explotan? Bueno, era una verdadera barbaridad. Pero ¿qué pasa si quien lo hace no son tampoco objetivamente, entre comillas, mercenarios? Son simplemente una empresa de seguridad que te va a asesorar. Te va a asesorar mandándote un ejército privado que te va a ganar la guerra. Y es que ese ejército privado gana la guerra. Entonces, a partir de ahí se plantea una novedad. Oye, que los ejércitos privados dirigidos por superespecialistas técnicos que contratan a especialistas de combate bien cualificados y bien entrenados, en un país africano te puede dirigir, te puede cambiar el curso del conflicto. Y claro, mucha gente en Occidente y en no Occidente se empieza a dar cuenta de que aquí hay una beta importante. ¿Qué beta importante? Pues una que cubre 3 factores al que son un cuarto. Los 3 factores primeros son muy sencillos. Es decir, yo tengo especialistas que no tienen, o si lo tienen, da igual, si se mueren en combate, no sale en el telediario, no hay dramas en sus familias, no hay lloros en el pueblo, no hay nada en la prensa local, no hay políticos sufriendo la presión de la opinión pública, no hay nada. Porque el que ha muerto es un tipo que trabaja por una empresa por un dineral en un país remoto. Segunda ventaja, si te matan a uno de tus, entre comillas, especialistas, no es lo mismo que derribar un avión con 3 militares americanos, por poner ejemplo, que un avión con 3 tipos que trabajan por una empresa que tiene un contrato de asistencia técnica. Bueno, pues bueno, han muerto 3 especialistas, pero no hay ninguna implicación gubernamental, Claro, no hay hay ninguna... negación plausible que Claro, llaman. exacto, no hay ninguna sanción sobre el gobierno, no pasa nada. Y la tercera ventaja, los que tú contratas saben lo que hacen perfectamente. Los puedes equipar con material supermoderno, no necesitas entrenarlos, saben hacer su trabajo a la perfección, gozan de su propio sistema de comunicaciones, mecánico, reclutamiento, todo funciona. A esto se une un cuarto punto que comienza a partir de la Segunda Guerra del Golfo, cuando los americanos y sus aliados, entre comillas, ocupan Irak. Y es que, claro, enredarte en guerras callejeras, en conflictos, para la propia España. Para España es bien conocido lo que ocurrió. Es decir, meterte en conflictos urbanos o con guerras sucias ahí, pues queda mal. Ves los ataúdes llegar a tu ciudad, ves el problema con los políticos locales, ves la presión sobre el gobierno. Tú se lo encargas a una empresa que se va a encargar de todo. Pero además, ¿sabes qué hay? Y ahí viene el meollo del cogollo, dinero para repartir a manta. Porque tú compensas eso con el control de las fuentes primarias de energía, de las materias primas, del comercio y la salida de materiales, de las commodities futuras. Es decir, estás haciéndote con el control de un país sin que en ese país, en tu país, se note que tú estás interviniendo de una manera básicamente neocolonial, que es lo que es, pero nadie lo ve, porque tú estás haciéndolo a través de empresas que hacen ese trabajo nunca contratadas por ti, sino por el gobierno títere que tú tienes en ese país. Lo fascinante de este pequeño cambio de mágico es que las empresas modernas que hacen labores, digan lo que digan, de mercenarios, no están contratadas por el gobierno que supuestamente está manejando los hilos, sino legalmente por el gobierno en el país en el que están actuando. Es decir, en Irak los contratos no son del gobierno americano. Los contratos, salvo algunos de protección de zonas muy sensibles, que sí son públicamente del gobierno americano, son contratos del gobierno iraquí, que es el que está contratando a empresas que están haciendo cierto tipo de trabajos que se supone que las fuerzas de la alianza que ocupó Irak o las fuerzas del gobierno próximo a ellas, iraquí, no hace. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que existe un montón de empresas que van poco a poco, de una manera lenta, cogiendo todos los resortes del control, del poder y la seguridad de esos países. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que como hay dinero para repartir, es un negocio redondo. Entonces, lo que en principio eran 2, 3, 4 empresas, son cientos de empresas. ¿Por qué? Porque luego van los spin-offs. Es decir, si yo tengo unos tipos que me hacen una labor fenomenal en Irak y vale, pues yo tengo que hacer trabajos muy complejos. Vale, me contrato a soldados del SAS, a especialistas israelíes, a gente de fuerzas especiales de Estados Unidos. Pero claro, para vigilar refinerías, puertos, comunicaciones, transportes, para eso no hace falta un boina verde.
Y sí me voy a países más baratos, pero igualmente competentes, donde hay experiencia en guerra y gente cualificada, por ejemplo Colombia o por ejemplo Chile, y es lo que van haciendo, y se van extendiendo. Entonces, las unidades de reclutamiento te crean otra sociedad en ese país que se encarga de llevarte especialistas que son más baratos, pero que te hacen el trabajo exactamente igual y el número va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Consecuencia, lo que hace 20 años era algo anecdótico, hoy es la regla común. Las empresas de seguridad privada cubren prácticamente la mayor parte de los conflictos del mundo. Y ahora va el matiz adicional. Vale, esto lo inicia Occidente. ¿Y los no occidentales qué hacen? Pues lo mismo, porque se dan cuenta que es un negocio redondo. Entonces Rusia, que por ejemplo tiene montañas de jóvenes que han tenido experiencias bélicas en Chechenia, en Dagestán, en Ucrania, que son tipos jóvenes, peligrosos, violentos, especializados en lo que hace un soldado, matar. Es decir, ¿los voy a tener yo en mi país licenciados jorobándome? No, 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 no. Los pago y a Trípoli, a Libia o a Siria, donde hagan utilidades, cosas útiles para la Federación Rusa, pero bajo otro nombre. Entonces, en vez de hacerlo como Rusia, me creo el grupo Wagner, que es una sociedad privada que los contrata. Entonces, así, poco a poco, han ido entrando todos. Entonces, prácticamente todas las naciones occidentales tienen ya su pequeña empresita de seguridad privada, que ya es mucho más que seguridad y que en realidad lo que te hace es encargarse de ejércitos privados. Por ejemplo, España va a mandar para proteger a los atuneros que están en Somalia a la infantería. Sí, hombre, en la Operación Atalanta tienes a un barquito por allí, pero ¿quién te protege los barcos uno a uno individualmente? Pues empresas de seguridad que te contratan a especialistas que van en los barcos y que se encargan de que los piratas somalíes no te puedan afectar en la navegación. Entonces, lentamente, con un proceso imparable, vas privatizando la seguridad militar. ¿Y cómo son los canales de comunicación de estos grupos con los estados propiamente? Porque no me imagino yo, o bueno, ya tú me dirás, pero a plena imaginación yo no veo a un dueño de una de esas empresas reunido con Pedro Sánchez o con Trump o con Biden, decir, bueno, el contrato es tanto, porque, o sea, si trabajan para el país, algún canal de comunicación tienen que tener, pero si uno de los motivos para contratarlos es precisamente para desligarse de ellos en caso de que algo salga mal, no pueden ser tampoco ser muy cercanas a las comunicaciones. Entonces, ¿cómo se dan esos canales, esos Hombre, puentes? no los vas a ver en una rueda de prensa en la Casa Blanca, pero te garantizo que el grupo Wagner trabaja entero para el Kremlin, completamente. Y que las empresas americanas de seguridad que operan en medio mundo trabajan para gente muy próxima al Pentágono con seguridad. Reciben y coordinan la información, tienen los códigos de comunicaciones comunes, tienen el armamento estandarizado, tienen los sistemas de suministro y materiales coordinados. Y exactamente igual de cualquier país del mundo que me quieras poner como ejemplo. Claro que trabajan para los estados, no trabajan para ellos necesariamente, pero sí hacen funciones vinculadas a la política de los estados. No vas a ver a Pedro Sánchez en una reunión en la Moncloa diciéndotelo, obviamente, eso es inimaginable. Pero tampoco vas a ver a Putin hablándote del grupo Wagner. Todo el mundo sabe que el grupo Wagner en Libia no está trabajando precisamente para los turcos. O sea, sabes perfectamente para quién trabaja y por qué. Es decir, entonces, bueno, además basta con verlos. Digo, hombre, pues el armamento que tienen pinta parece ruso, así a primera vista. Los uniformes parecen rusos. El aspecto parece ruso. ¿Y qué cosas hablan en ruso? A ver si son rusos, que son rusos todos, claro. Es decir, dices, bueno, ¿y para quién trabajan? Pues para Rusia, joder. Es decir, es evidente. Otra cosa es que no te la hagan de una manera tan descarada. Pero si muere alguien del grupo Wagner, no sale en ningún periódico. Es decir, si muere alguien de unas empresas, de las centenares de empresas que hay americanas, pues tampoco sale. Entonces, es verdad que a veces hay sistemas, esto es un mundo muy abierto y con un abanico muy grande de posibilidades. Por ejemplo, algunas de las empresas que trabajaron para el gobierno colombiano norteamericanas para determinados elementos de la lucha contra el narcotráfico, pues bueno, evidentemente trabajaban para el gobierno de Colombia y también para los americanos. Trabajaban para los dos al mismo tiempo. Es decir, eran sistemas de acuerdos en los cuales todo el mundo tenía algún tipo de ventaja. Es decir, por un lado, por ejemplo, para niveles a lo mejor a los que el gobierno colombiano no podía llegar, de intercepción de comunicaciones, de vigilancia electrónica, donde te estaban suministrando un material muy bueno que el gobierno americano no te quiere dar y las empresas privadas tampoco, pero te van a dejar los resultados a cambio de ¿qué? De dinero, influencias o determinados tipos de poder. Todo esto está ocurriendo en todo el mundo y está ocurriendo de manera incesante y cada vez mayor. Es decir, la presencia occidental en Afganistán no ha bajado nada. Sin embargo, los soldados se han retirado por miles y miles y miles. Y de hecho es probable que si todo sigue su camino, a lo mejor a finales de año, no haya prácticamente tropas norteamericanas en Afganistán. Dice, ¿eso significa que Afganistán va a quedar en manos de los talibanes y los chinos van a poder unir el paso de Wakhan con Irán? Pues ya te estoy apostando que quieres a que no. ¿Por qué no? Porque ya se ha encargado a otra gente de hacer ese trabajo. ¿Y ese trabajo quién lo paga? Pues lo paga para los afganos, evidentemente. Es decir, está clarísimo que el Estados Unidos no lo va a pagar. Y si lo paga, lo hace porque le interesa que determinado tipo de gente esté allí
Y desde luego no van a actuar por su cuenta. Actuarán claramente coordinados con la política internacional exterior norteamericana y de acuerdo a los intereses y a los criterios del Pentágono. Exactamente igual que el grupo Wagner en Libia no va a actuar por su cuenta y seguirá trabajando bajo designios, intereses o criterios rusos, exactamente igual que están haciendo en Siria. Es decir, realmente esto lo que estamos es entrando progresivamente en un proceso de privatización de la guerra de una manera clarísima. Claro. Carlos, cuéntame un poquito sobre cómo es la dinámica de los pagos. Bien. Yo supongo que si aquí Mm, los estados se quieren desvincular de mm, esto para tener ujú. negaciones plausibles en caso de que mueren y nada de eso salga en las Sí. noticias, Mm, no puede haber un rastro financiero de esos pagos. Entonces, ¿cómo se hace? exacto. ¿Se paga en A efectivo y ver, se evitan transacciones? ¿Cómo se no. hace eso? No, 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 las transacciones existen, pero los contratos suelen ser bastante, vamos a decir, no se conocen todos los datos, pero los contratos vamos a ser, es que depende de los niveles. A ver, voy a intentar explicarlo, porque esto sería muy complejo. No es lo mismo el que yo contrate una empresa privada, más o menos bajo la sombra del gobierno, por ponerte un ejemplo, para protegerme en unas minas estratégicas de uranio de coltan en Centroáfrica, que sería un modelo clásico, donde estoy contratando a una empresa pequeñita para un trabajo que, bueno, que es caro, pero que no es una salvajada, para que me haga un trabajo muy específico que no quiero encargar ni a militares locales ni a la ciudad local, pero que cuento con el aval del gobierno de turno. Voy a poner un ejemplo real. Yo soy el gobierno de Centroáfrica y entonces Francia le interesa proteger determinados tipos de minas de coltán vitales para esa industria de telecomunicaciones en la zona del Alto Virunga, por poner ejemplo. Entonces yo contrato a una o dos empresas privadas que se van a encargar de este trabajo. Son soldados hiperespecializados, que muchas veces a lo mejor los pago yo o los paga el gobierno de turno financiado por mí. Yo le financio en ayuda al desarrollo, por ejemplo, para ayuda a la minería en el centro de la zona volcánica, no sé qué, y con esa ayuda a la minería en realidad lo que está haciendo el gobierno es contratarme a una empresa privada que yo le he designado para proteger esa zona de cualquier tipo de interferencia. A pequeña escala es un modelo clásico. Es decir, en ese caso los contratos suelen ser muy oscuros, no se suelen conocer, suele haber multinacionales detrás, que son las que obtienen beneficios de ese tipo de minerales. Es decir, son contratos raros, pequeños dentro de lo que es, muy poco conocidos y muy difíciles de rastrear. Luego están los contratos gigantescos. Por ejemplo, si yo le encargo a una empresa que se encargue de todo el mantenimiento de seguridad de las plantas petrolíferas de producción de Irak. En ese caso, normalmente lo que se disfraza el contrato es como un sistema de asesoramiento o apoyo. Es decir, el gobierno iraquí, por muy títere que sea, no va a reconocer que no puede proteger sus fuentes primarias de energía, porque sería ya como reconocer que tengo un tío que me maneja como si fuera un guiñol, aunque la práctica sea así. Entonces, lo que digo es, bueno, yo necesito asesores especializados y técnicos que me ayuden a mantener la producción petrolífera aislado o protegida de los ataques terroristas islamistas. Siempre pones algún ejemplo. Y contratas a esta empresa para que se haga ese tipo de trabajos a través de contratos multimillonarios que se canalizan a través del gobierno que contrata y nunca de quien está detrás. Esto empezó con un modelito que se ha ido copiando. Es decir, los sudafricanos cuando empiezan a contratar al Secret of Coms en su propia frontera no podían hacerlo porque era una empresa que daba un montón de problemas. Y entonces decidieron que para la protección de determinadas presas o zonas eléctricas, hidroeléctricas, pues contrataban una empresa que se encargaba de proteger la zona. Esa empresa que se encargaba de proteger la zona era contratada por una autoridad local que era la que se encargaba de pagarles con dinero que recibía a través de otro tipo de financiación. Resumiendo, tú lo que estás haciendo es que en realidad estás utilizando a estados, que eso es tan importante, porque no estás contratando empresas, cogiendo estados que se encargan de protegerte lo que tú quieres que protejan con la gente que tú quieras que lo proteja, pero con el subterfugio que ellos lo contratan a través de dinero que yo te puedo dar o que ponen ellos, si yo te ordeno la orden de que lo hagas, pues basándote en otras cosas. Por ejemplo, en Afganistán, toda la zona de protección de los oleoductos que está en manos de empresas de seguridad que vigilan que eso llegue a su sitio donde tiene que llegar, lo está pagando el gobierno afgano, pero está claro que el gobierno afgano no está actuando más que de una manera de los intereses de grandes corporaciones que no va a permitir bajo ningún concepto del mundo que se corten esas líneas de comunicación o gas. Pues bueno, pues así de sencillo. Entonces dices, bueno, ¿cómo averiguas luego el resultado de estas cosas? Pues bueno, hay desde cosas muy transparentes, las mínimas, a cosas increíblemente sucias que nos daría para un programa eterno que ni siquiera hemos metido en el libro porque eran tremendas. De, por ejemplo, cómo interfieren los conflictos entre grandes potencias cuando de verdad tú crees honestamente a lo mejor que has ganado un concurso público en un país y ves que te eliminan del mapa porque has rozado sin darte cuenta los intereses estratégicos de una gran potencia y te va a quitar de allí como sea. Y si ese como sea significa que te echen por la fuerza, es que te echan por la fuerza. O sea, es decir, estamos entrando en un nivel donde la guerra es cada día más anónima, más privatizada, más oscura, más fea y sobre todo menos conocida por el gran público, porque lo que se trata en todo esto es de que la gente, que la opinión pública cada vez pinte menos y cada vez se entere menos de lo que está pasando delante de sus narices. Claro.
Bueno, ya para ir cerrando, me has contado que la táctica entonces es que un país, para desvincularse de eso, le pasa dinero al país títere y ese país títere es el Claro. que O no, a veces ni le contrata pasa dinero, le obliga a hacerlo, punto, y se o lo acabó el obliga a tema. hacerlo. Oye, te toca Claro. hacerlo a ti, ya está. Y entonces, claro, es ese país títere el que está, el gobierno títere el que está contratando a gente que ni siquiera es su país para hacer funciones dentro de su país, que ahí es muy interesante. Por ejemplo, los contratos de Blackwater originarios, había un fenómeno muy llamativo en los contratos, y es que cuando había un accidente, es decir, que alguien moría, es decir, claro, la cuestión es para que una persona sea considerado un combatiente, tiene que tener un tipo de garantía internacional de que lo es. Hmm. Si no, no lo es. O sea, tiene que combatir bajo una bandera o un país. Pues tiene unas convenciones en Ginebra que siguen firmadas por los estados. Entonces, ¿qué características tiene un tipo que muere de repente defendiendo una planta petrolífera en la zona de, yo qué sé, del norte de Irak frente a un ataque islamista del ISIS? Pues no, pues es muy difícil de justificar. Es decir, bueno, y este tío que es un trabajador laboral que sufre un accidente, pues muchas veces se va por esas vías. Es decir, bueno, uy, qué mala suerte, ha tenido un accidente laboral. Oiga, es que le han pegado 4 tiros con una K-47. Bueno, es que pasaba por allí. Es decir, pero tú buscas luego un sistema que lo que te permita es intentar decir que esa gente ha muerto, pues como que no quiere la cosa. Mira, de hecho, hay una cosa fascinante que ocurrió en el último conflicto, en el Nagorno-Karabaj-Armenia, que a mí me pareció absolutamente espectacular. Y es que es la primera guerra a pequeñita escala donde se está empezando a aplicar toda la tecnología ultramoderna, munición merodeadora, drones de manera intensiva, drones cazadores. Entonces, claro, es decir, me comentaba un periodista español que ha publicado un artículo fantástico sobre el conflicto de hace unos meses y decía, fíjate, decir, no hay ninguna prueba que tengan los armenios clara que pueda decir que los drones de Azerbaiyán están operados por Turquía. Si no puedes probar, no puedes ir a un juicio y decir, esto es seguro que lo operaban los turcos. Pero tenían un elemento fascinante, es decir, si yo derribo un F-16 turco, me cargo al piloto y el avión tiene los emblemas de Turquía. Pero si yo derribo un dron que está dirigiendo un tío desde Estambul, ¿qué he conseguido? O desde Ankara. He derribado un dron. Entonces el tío va a decir siempre, no, es un dron azerí. No vas a reconocer ni siquiera el origen de la nave o del vehículo. Entonces, claro, es decir, estamos entrando en un mundo tan complejo que, decir, claro, si yo destruyo un carro de combate tripulado por rusos en Siria, puedo decir, oye, son rusos. Pero si yo destruyo un carro de combate que lleva marcas del ejército sirio y que los que van dentro aparentemente forman parte de una empresa privada, que puede decir Siria, no, son técnicos especialistas que yo tenía por allí contratados. Entonces, al final tú acabas metiendo tantos elementos de distracción que no sabes realmente contra qué te estás enfrentando ni de quién. Muchos ejércitos privados son multinacionales, es decir, no son todos ingleses o todos americanos. Puede haber americanos, australianos, colombianos, israelíes, chilenos, turcos. Es decir, no son de nada, no son de un lugar. Entonces, es decir, realmente ¿qué tienes? Es decir, ¿contra qué te enfrentas? No saben llevar documentación, si la llevan es fragmentaria o es del país que les ha acogido en ese momento. Al final es muy raro, muy extraño y te va haciendo que sea muy difícil el que tú sigas una pista, porque esa pista se va perdiendo cada vez más. Entonces tú puedes tener datos evidentes de lo que está pasando, pero no lo puedes probar. O sobre todo, aunque lo puedas probar, bueno, hay un contrato legal del gobierno de turno que me lo está protegiendo. Oiga, yo contrato a un asesor, ¿tiene usted algún problema? Soy un gobierno soberano, puedo hacer lo que quiera, no me lo puede usted discutir. Entonces, al final, si te fijas, se va borrando hasta el extremo que si lo ves, en los últimos meses ya ni siquiera se habla de los objetos privados. Bueno, pero Se hablaba más hace años. a pesar de Mm, que se puede decir soy un mm. gobierno soberano, hay un derecho internacional y aprovecho para preguntarte, Exacto. ¿cómo entra Ahí esto en el metimos, derecho internacional? ¿Está prohibido el claro, contratar mercenarios en el derecho internacional? sí y no, no es una regla tan clara, porque no está tan claro. Es decir, no está tan claro porque, porque, claro, porque tú no dices formalmente nunca que contratas un mercenario. Tú Mm. lo que dices es, caso francés, la legión extranjera es un ejército mercenario. No, yo contrato ciudadanos de otros países que quieren servir bajo mi bandera legalmente, con un contrato. En España, la legión española tiene un montón de extranjeros latinoamericanos a los que se deja servir bajo bandera española sin ningún problema. O los regulares de Melilla, es decir, no tienen ningún problema. Es decir, versión B, cuando el contratista es directamente privado. Yo no voy a decirte nunca que contrato un ejército extranjero. Yo te digo que contrato asesores técnicos de seguridad, como puedo contratar asesores para mis centrales nucleares o para mis refinerías de petróleo. Entonces, realmente yo lo que he contratado es una empresa de especialistas técnicos que me hacen una labor de supervisión técnica. Entonces tú me dices, oiga, es que los que he cogido son combatientes o no. Entonces, al final te mueves en una nebulosa que es que si te fijas es imposible demostrar. Incluso en las guerras africanas del siglo pasado, de finales, por ejemplo, cuando los sudafricanos
varios sudafricanos fueron capturados por el ejército cubano, no podías demostrar claramente, bueno, es que eran mercenarios que trabajan para UNITA. Y bueno, pues sí, en aquel entonces todavía se podía decir eso. De hecho, hubo varios que fueron condenados del FNLA, fueron condenados a muerte o a largas penas de prisión, por eso se entendió bueno, que eran mercenarios contratados ilegítimamente por el gobierno, por unos adversarios del gobierno legítimo de Angola. Sin embargo, esto se ha ido difuminando, porque ahora mismo sería muy difícil demostrar eso, porque te dirían, oiga, no, son ingenieros, especialistas técnicos que me ayudan a mí a proteger una presa o que hacen funciones de asesoramiento, de entrenamiento policial. Es decir, bueno, ¿y qué pasa? Digo, oiga, son mercenarios, eso lo dirá usted. Mira, yo tengo un contrato que dice que no. Entonces, al final te metes en un lío que no va a ningún lado, con lo cual, al final, se ha convertido en una denominación subjetiva. Cada uno llama a mercenarios a los del contrario. Y Claro, punto. claro, claro. Si el negocio de los mercenarios es tan bueno, y si quieres Pues, me puedes darme algunos números concretos, si quieres, de cuánto puede ganar un soldado raso mercenario, pero si el negocio es tan mira, te bueno, lo voy a decir. ¿por qué Tengo aún? contratos, ¿eh? Si quieres ver, tengo contratos y todo. O Bueno, sea, podemos enseñarte contratos reales. dime un número, porque Sí, me sí, da sí. curiosidad. ¿Cuánto Mira, puede ganar mira, un mira, mira, soldado mira, raso vamos a ver. mercenario? Depende. Por ejemplo, ahora mismo los que están sirviendo en Irak, depende mucho entre que sean meramente contratados. A ver, te digo lo que está pidiendo ahora mismo, por ejemplo, empresas bien conocidas por todos que están haciendo contratos de servicio, por ejemplo, para vigilancia de puntos estratégicos por ejemplo, en Irak, que puede ser plantas petrolíferas, zonas industriales, campos mineros, comunicaciones, viales, pueden ir desde lo que sería meramente labores de protección o custodia, que sería, por decir una manera, el entorno más bajo, que va un poquito por encima de lo que sería una empresa de seguridad, dado que están sirviendo en país extranjero, que se reclutan normalmente en países que no son del mundo desarrollado, pero que tienen cualificaciones técnicas de calidad, o sea, son gente que sabe lo que hace, que se valora lo que saben, que normalmente tienen algún tipo de valoración también de conocimiento de idiomas, pueden hablar inglés, etcétera, saben moverse y sobre todo suelen tener experiencia. Bueno, pueden estar contratados entre 3 y 6 mil dólares al mes. Pero luego un mercenario muy especializado o que tenga capacidades muy, muy, muy valoradas por están fuerzas especiales, sistemas especiales, puede llegar a cobrar 50, 60 mil dólares mes. Al Es decir, mes. claro, Wow. dependen, sí, al mes. No te quiero ni contar ya si trata de pilotos de helicóptero, de caza, de pilotos ya súper especializados. Mira, en la guerra de Nigeria de los años 60 del siglo pasado, Biafra llegó a contratar a pilotos especiales de cargueros bueno, claro, que tenían que aterrizar bajo fuego enemigo en zonas de pistas aisladas en la jungla. Algunos los contrataban por 12 mil dólares semanas de hace 60 años. Hay quien Claro. gana verdaderas fortunas, verdaderas fortunas. Operadores específicos de drones, de maquinaria de alta tecnología. Es decir, todo depende del nivel al que tú quieras hacer. Y luego, sobre todo, como en cualquier negocio hay igualas. No es lo mismo servir durante medio año a que te contraten para un trabajo en concreto, que a veces puede ser un trabajo muy delicado o muy difícil, de lo cual obviamente no se suelen hacer publicidad, y los hay, ¿eh? Por ejemplo, yo qué sé, librar rehenes en un determinado punto del mundo muy complicado, o hacer, porras, no te lo va a decir un gobierno, destruirme una fortificación, una posición enemiga en tal punto. Entonces, hay verdaderas fortunas. Hay gente que, bueno, que puede ganar un verdadero dineral. Y las empresas estas están en empresas que estas empresas cotizan, tienen sus beneficios, sus rendimientos, ganan verdaderas fortunas. Ten en cuenta que Academy tiene más de 10 subsidiarias, que van desde vehículos blindados hasta helicópteros artillados o aviones, desde sistemas incluso de navegación hasta especialistas en minas submarinas. Tienes todo lo que quieras del mundo. Porque muchos gobiernos saben que es una manera muy interesante de desviar a especialistas, técnicos, asesores, para trabajos que alguien te va a contratar para algo muy rentable. Lo increíble es la proliferación de empresas de este tipo, como han ido creciendo de ser 4 o 5 a ser centenares. Claro. Esto sigue creciendo. Wow. Bueno, Carlos, ya esto es lo último. Si el negocio es tan bueno y si Sí. están estos pagos de como mínimo de 3.000 a 6.000 euros que me has dicho que esos son los Bueno, eso es rasos. nada, eso es nada, lo más Ya, tirado, o sea, bueno, está eso es, tirado. digamos lo Sí, sí, mínimo, pero si ese negocio sí, es tan sí. bueno y claramente es Mm, más que lo que paga una fuerza mm. regular, porque hay gente que se sigue alistando en las fuerzas regulares, patriotas, y no se van masivamente a estas empresas. Primero porque no tienen el contacto para hacerlo, porque normalmente estas empresas te suelen llamar a ti, es decir, entras en circuitos en los cuales no es fácil, yo no llamo al teléfono a mil anuncios, el periódico, oiga, que me quieres de mercenario, o sea, es que eso no existe, esto no es como en los años 60, que ibas así, que era lo que decían antes, el tío de Londres que quería comprarse un nuevo taxi y se alistaba para irse al Congo, bueno, todo eso ha desaparecido. Entonces, ahora se trata de, normalmente los canales de comunicación de contrato vienen a través casi siempre de militares, son canales muy profesionales donde te piden una experiencia muy alta, hay una competencia tremenda, es decir, te exigen idiomas,
te exigen que has estado un cierto tiempo, ¿no? Se valora que has estado en zonas de guerra, que conozcas disciplina militar, que tengas un buen conocimiento de comunicaciones, armas, tácticas. Se te valora todo ahí como un currículum que dice, bueno, este currículum tiene este valor, este currículum, por tanto, te permitirá acceder a determinado tipo de puestos. Te diré que hay más demanda que oferta. Hay una demanda enorme, Demanda enorme. No, de hay parte de muchísima quién, gente que o sea, demanda de parte de prácticamente la todos. fuerza laboral. Claro, hay muchísima gente que le encantaría entrar, pero no puede porque hay demasiado, la oferta no es tan grande. Aunque la Claro. oferta ha crecido muchísimo, muchísimo, no es todavía lo suficientemente grande como para haber absorbido toda la demanda. Ten en cuenta que según el mundo ha ido a mejor en paz, y es verdad, el mundo va mejor en paz, los conflictos en el mundo siguen bajando lentamente, pero siguen bajando. Sí. Voy a poner ejemplo de un país hermano y conocido, Colombia. Un buen suministrador de soldados para el ejército español actualmente, por cierto. Y dices, ¿qué ventaja tienes? Bueno, mira, que en unos años puedes ser ciudadano español, que ser ciudadano de Schengen, de la Unión Europea, que no está mal. Es decir, pues tienes vías. Yo he conocido soldados colombianos recientemente que están en el ejército español actual. Es decir, bueno, ¿y son mercenarios? Pues no, en absoluto. Pues sirven a España, estarán unos años y luego se nacionalizarán españoles, que lo que quieren y punto. Pero, mira, es una buena manera. Bueno, pues los dos tienen una experiencia en guerra que no veas. Más de 5 años cada uno contra la guerrilla, entonces que contra la guerrilla, entonces claro, son gente que sabe. Entonces, este tipo de gente, que es decir, en países que actualmente afortunadamente han llegado a un estado más o menos de paz, son gente muy valorada. Son valoradas porque, hombre, pues son gente, es decir, o yo qué sé, tú eres dominicano, has estado en Irak, has estado en la batalla de Nayaf, o salvadoreño, por ejemplo, has estado en Nayaf, vuelves a tu país, has combatido la guerrilla, has combatido en Irak, y dicen, oye, pues mira, pues contratar a un salvadoreño bien experimentado y con buen conocimiento, te sale mucho más barato que contratar a un boina verde americano. Y hay empresas a las que les interesa. Entonces, lo que suelen hacer, que es muy interesante, porque hay casos en Latinoamérica famosísimos de hace unos 20 años, 15, 20 años, tú creas pequeñas sociedades en los países americanos que se encargan de hacer el reclutamiento y que en realidad trabajan como reclutadores para las grandes compañías como por ejemplo Academy. Es decir, que eso es un sistema muy usual. Es decir, Academy no contrataba directamente en Perú o en Chile o en Colombia, contrataba a través de empresas locales que le suministraban a la gente que luego ellos llevaban al Medio Oriente. O sea, hacían ya de filtro. Tenían empresas que hacían lo que llamaríamos la selección de personal, que es una palabra muy bonita. Hacían la selección de personal, elegían al personal idóneo, que era el que luego iba a ser contratado para ser enviado al lugar de conflicto. Y tú sabes que cuando hay conflictos, el derecho internacional, la Convención de Ginebra y todo eso postula que cuando Sí. un país agarra prisionero a los soldados del otro país, tiene que haber beligerancia, es decir, que no se les puede tratar Ahí hay un como problema. criminales. Que los mercenarios se les reconocen como beligerantes, tienen las No. protecciones que Depende, tendría un hemos dicho, soldado. no. Te lo he dicho ya. Depende del país que los coja. Y en general nunca se les da esa confianza, jamás. Pero lógico, al enemigo no le interesa dárselo. Otra cosa es que lo utilicen como moneda de cambio. Por ejemplo, el caso que te contaba es real. Es decir, el caso de los prisioneros del FNLA británicos que hicieron los angoleños cubanos durante la guerra de Angola, acabaron todos condenados a muerte o a grandes penas de prisión. Caso de mercenarios sudafricanos, nunca te lo reconocen. Aunque tú acredites que trabajas por una sociedad, por una empresa, si te pillan, es un mal asunto, lo vas a pasar muy mal. No se le reconoce los requisitos y los datos de un combatiente regular bajo ningún concepto. Claro. Son eso, Bueno, son mercenarios. claro. Bueno, Carlos Y da Canales. igual, que lleven uniforme, que lleven. Da igual, eso no sirve para nada. Espera, que voy a conectar. Sí, dime. Ya. No, que ya para que me quería despedir antes de irnos, mostrar Sí. nuevamente la portada del libro que se llama Soldados de Fortuna, de los condotieros a Blackwater. He estado conversando con Carlos Canales, su coautor es Miguel del Rey. Carlos, muy agradecido por esta conversación, he aprendido un No, a ti, montón, cuando quieras, he aprendido muchísimo. hecho. Pues muchísimas gracias y Y hasta seguimos en luego. contacto. Hasta luego, adiós.